Fe desmedida. ¿Qué es la medición? Bueno, quiero hablarles un poquito sobre la medición. No va a ser una clase de matemática, pero quiero hablarles un poco sobre esto. La medición es el proceso a través del cual se compara el tamaño de un objeto o elemento con gran precisión de su diámetro y de su longitud. Y si queremos ser exactos, hermanos, en conocer la medida de algo, definitivamente tendremos que usar herramientas como el metro o una cinta de metraje o una balanza que nos darán información específica del tamaño de ese objeto. Pero hermano José, ¿por qué usted va a hablar esta tarde de medidas? Tal vez alguien podría decir. Pues porque el don de Dios es grande, hermanos, y Dios todo lo que hace, lo hace con sabiduría y entendimiento. La Biblia nos dice que Él fue quien midió las aguas en el hueco de su mano y los cielos con su palmo, con 3 dedos, escuche, juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. Fue el mismo Jesucristo quien dijo: da y se os dará, medida buena y apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que midieres os será vuelto a medir. Dios es un Dios de medidas, alabado el nombre del Señor. Y cuando hablamos, iglesia, sobre la fe, Jesús dio la medida mínima de fe para ver su poder obrando alrededor nuestro. Recuerde que en Mateo 17:20 Jesús dijo que si tienen fe como el tamaño, como la medida de un grano de mostaza, dirán a este monte: pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada les será imposible. Hermanos, Jesús les dijo estas palabras a sus discípulos por causa de la poca fe que había en ellos al no poder expulsar un demonio. ¿Recuerda usted cómo este padre de este muchacho que tenía un espíritu inmundo que lo atormentaba y lo quería asesinar prácticamente? Cuando había fuego, lo trataba de lanzar este espíritu a este joven al fuego. Cuando había agua, lo quería ahogar. Era un demonio que quería asesinar a este joven. Y este padre desesperado va donde estaban los discípulos de Jesús y le pide a ellos que oren por su hijo para que sea libertado de ese espíritu. Y ellos oraron. Y ellos hicieron todo lo humanamente posible. Tenían la autoridad de Dios. A ellos los comisionó para ir y reprender demonios y sanar enfermos. Pero algo extraño pasó en esta ocasión. Ese demonio no salió de ese joven. Entonces el padre viene triste donde estaba Jesús y le dice: maestro, traje a mi muchacho, traje a mi hijo, y tus discípulos, los que andan contigo, los que llevan 3 años bajo tu ministerio, no pudieron echar fuera a este demonio, no pudieron libertar a mi hijo, no pudieron ayudarme. Entonces Jesús como que alza un poco la voz y se enoja un poquito y dice: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y como que miró a los discípulos y ellos se sintieron regañados. Y entonces el Señor, solamente con abrir la boca, dio la palabra y el demonio salió disparado de ese muchacho. Porque cuando Dios habla, los demonios tienen que correr. Pero entonces los discípulos se quedaron con la boca abierta y dijeron: pero nosotros lo reprendimos en el nombre de Jesús. Dios nos había dado autoridad. Vamos a preguntarle a Jesús qué fue lo que pasó. Y llegan los discípulos y le dicen, allá con cabeza agachada, casi regañados, y le dicen: maestro, ¿por qué no pudimos echar fuera ese demonio? Y el Señor le dice: por vuestra poca fe. Casi que el Señor les trató de decir: su fe necesita al menos tener la medida o el tamaño de una semilla de mostaza para mover montañas. ¿Sabe usted, hermano, cuánto mide una semilla de mostaza? El tamaño de una semilla de mostaza es una de las cosas más pequeñas que hay en este mundo. Una semilla de mostaza tan solo mide de 1 a 2 milímetros de diámetro. Es casi invisible, por decirlo así. Es decir, 1 milésima de 1 metro. En otras palabras, 0.1 centímetros. ¿Y sabe cuánto tiene 1 centímetro? 1 centímetro tiene 10 milímetros. Y la semilla es 0.1 milímetros de 1 centímetro. Es algo casi microscópico. Si yo la tuviera aquí, podría fácilmente perderla y nadie la encontraría. Y Jesús, hermanos, pudo haber dicho: la medida de vuestra fe debe ser del tamaño de una toronja, o de una sandía, o de una manzana, o del tamaño de un árbol sicomoro que era muy común en Israel.
Pero no, hermanos, Jesús usó la medida del grano más pequeño que existe para revelarnos que las cosas pequeñas en Dios pueden hacer cosas extraordinarias en Dios cuando le creemos a Él. Debemos entender qué es la fe. Muchos dicen tener fe. Muchos dicen yo creo en Dios. Eso no es fe, eso es un conocimiento, porque la Biblia ya dice que Dios existe. Pero tener fe o fe es creerle a ese Dios. ¿Y cómo le creemos a ese Dios? Con su palabra, hermano. Cuando usted escucha la palabra y usted dice amén, yo lo creo, y aplaude, y usted se pone de pie y usted dice amén, hermano, usted está creyendo a Dios, no a José Realpe. Creerle a Dios. Hebreos el capítulo 11 dice una pequeña definición de la profundidad de lo que es fe. Dice: es pues la fe la certeza, escuche, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aunque muchos de nosotros hemos memorizado este versículo, pero en la práctica fallamos al interpretar lo que en nuestras vidas debe ser la fe, ya que muchos hacemos lo contrario que dice aquí. ¿Sabe qué hacemos? Tenemos la convicción solo cuando podemos ver, y tenemos la certeza solo cuando no hay que esperar. Lo cambiamos y lo modificamos a nuestra manera. ¿Sabía usted, hermano, que Dios nos ha dado a todos una medida de fe? Todos tenemos el mismo Dios, pero no todos tenemos la misma medida de fe. Romanos 12:3 dice: por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe de tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación. Escuche, según la medida de fe que Dios le haya dado. En Romanos 12:6 nos dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el don de profecía o predicar, úsese conforme a la medida de la fe. Todos tenemos una porción, una medida, un don que Dios nos dio llamado fe. Por estas razones que muchos pueden entrar por esa puerta y sentarse en esa silla, pero pocos pueden entrar a la presencia de Dios y salir de este lugar con su petición contestada, con su sanidad, con su milagro recibido. ¿Sabe por qué? Porque su medida de fe está casi desaparecida. Y hermano, ¿y por qué el hermano ya habló en lenguas? ¿Y por qué el hermano Dios lo bendice? ¿Y por qué el hermano tiene en cuenta sus testimonios? Porque la medida de fe es más grande que la tuya. Porque Dios nos ama a todos, pero Dios está interesado en quién le cree más a Él. Muchos cristianos ni siquiera saben qué medida de fe tienen. Solo están aquí porque es culto. Solo cantan porque hay que cantar. Oran porque la costumbre es orar antes del culto. Solo escuchan la palabra con sus oídos físicos, pero tienen una fe sorda. No creen, porque si verdaderamente creyeran a la palabra de Dios, a través de sus obras demostrarían una fe desmedida en el templo y fuera del templo. Santiago dice algo muy interesante. Santiago dice así: también la fe, si no tiene obras, ¿qué es? Es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. No se va a poder. Mas yo les digo, yo demostraré mi fe por mis obras. Por eso nuestros cultos pentecostales, hermanos, las obras suyas deben demostrar la fe que usted tiene. Por eso estos cultos no puede haber silencio. Por eso la gente no puede estar mascando chicle o estar cabeceando ahí dormido. Estos cultos, si usted tiene una medida de fe, usted tiene que saber que aquí hay alguien más grande que el presidente. Aquí hay una presencia, un espíritu que se mueve a través de estos pasillos. Hermano José, ¿qué significa la palabra desmedida? A ver, tradúzcame eso. ¿Qué significa esa palabra desmedida? Se refiere a una cosa desproporcionada, es decir, en exceso grande, enorme, de gran tamaño, algo que no se puede medir por su dimensión. Eso es desmedida. Jesús, hermanos, en varias ocasiones quedó asombrado, quedó impactado por la fe desmedida que tenían algunas personas.
Y le voy a dar 5 ejemplos. Número 1, el centurión Romanos en Lucas 7. La Biblia nos dice: así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó unos amigos a decirle: Señor, no tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Pero mire lo que él dice, el centurión. Mire la fe desmedida. Pero con una sola palabra que tú digas, yo sé que quedará sano mi criado. Oh, él dice: yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Y le digo a uno: ve, y va. Y le digo al otro: ven, y viene. Y le digo a otro: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se impactó, se asombró de la medida de fe que tenía este hombre, hermano. Volviéndose Jesús a la multitud que estaba detrás de él, le dijo: ni en Israel he visto a alguien con tanta fe. Lo presumió. Número 2, la mujer sirofenicia. Marcos 7:24. Jesús, entrando en una casa, no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido, sino que enseguida, escuche esto, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo, fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara al demonio fuera de su hija. Y Jesús le decía: deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Wow. Donde hubiéramos sido usted o yo, y Jesús me dice: pues no te voy a dar la bendición porque primero son los hijos y tú eres un perro. Te aseguro que muchos de ustedes o muchos de nosotros se hubieran parado. Ok, y se van. No creo en Dios, porque hay soberbia, porque fue fuerte la declaración de Jesús. Pero Jesús no fue grosero con ella. Jesús lo que quería era que la gente viera la medida de fe que tenía esta mujer sirofenicia. Porque a pesar de que Jesús le respondió así, ella no se enojó, ella no se fue de la casa. Ella le responde y le dice: es cierto, tú tienes razón, Jesús, pero aún nosotros los perrillos comemos de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Oh, y Jesús se impactó por esta fe desmedida y le dijo: mujer, por esta respuesta vete, que ya el demonio ha salido de tu hija. Estamos hablando de una fe más grande que tener un credo religioso y que hacer parte de un movimiento cristiano. Estamos hablando de que Dios se mueve cuando hay alguien que le cree con una fe desmedida. Número 3, no podemos sacar de esta lista comparativa a la mujer del flujo de sangre. Es una de mis preferidas. Mateo 9 dice: y he aquí que una mujer que sufría de flujo de sangre, hemorragias por 12 años. Yo no sé una mujer, como esta mujer era un hueso en vida, era como un zombie, no tenía dientes, estaba un esqueleto perdiendo vida todos los días. Sangre, sangre, sangre. Había perdido a su familia, había perdido todo su dinero en 12 años con médicos y hasta tal vez con brujos a ver quién la curaba. Y entre más invertía, peor se ponía. Pero ella escuchó de Jesús y ella se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque ella decía dentro de sí: si solamente yo toco un borde del vestido, seré sana. Mire la fe que había en esta mujer. Esta mujer no dijo: yo tengo que parar la multitud, tengo que decirle: oiga, Jesús, me hace el favor, si usted es poderoso, sáleme. No, ella dijo: yo solamente, él no se tiene que dar cuenta si le toco un pedacito del vestido. Oh, yo sé que el flujo se va a hacer. Eso es fe. Eso es fe. No era el vestido, no era el borde, era la fe que mueve la mano de Dios. Era la fe, no era el borde del vestido. Porque si no, todo el mundo estaba ahí pisando, todo el mundo estaba apretando a Jesús. Había una gran multitud, Jesús iba ahí como un sándwich y la gente lo pisaba y la gente lo tocaba. Y Jesús se detiene: alguien me tocó. Y Pedro le dice: pues yo te estoy tocando. No, alguien me tocó. Con fe. Ten ánimo, hija, tu fe, no mi manto milagroso, tu fe te ha salvado. 4. Los 4 camilleros y el paralítico. Marcos 2 dice: entonces vinieron a él unos trayendo
un amigo que era paralítico, que era cargado por 4 de ellos. Y como no podían acercarse a causa de la multitud, descubrieron, o sea, dañaron el techo de donde estaba Jesús, donde había una multitud. Dañaron ese techo de esa casa y comenzaron a hacer el primer ascensor manual. Y comenzaron a bajar a su amigo. Mire, ¿por qué estaban haciendo todo esto? Porque tenían fe. Hermanos, para dañar un techo, para decirle a su amigo: no importa, pero te vamos a llevar, porque sabemos que si te ponemos al frente de Jesús, tú vas a salir caminando de allá. Pero mira, amigos, está muy lleno la casa. No importa, vamos a hacer un hueco en ese techo. Nos vamos a entrar como Papá Noel en la chimenea. La Biblia dice en el verso 5: al ver Jesús los brazos fuertes de sus amigos, no, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. El Señor no solamente lo iba a sanar, sino que lo salvó y lo trasladó del infierno al cielo. Y aquí va el número 5. ¿Alguien recuerda a Lázaro, el que murió, el que era hermanito de Marta y María? En Juan 11:38 nos dice el verso 39: dijo Jesús: Marta, quita la piedra. Y la hermana del que había muerto le dijo: Señor, huele muy feo, detente, ya lleva 4 días de muerto. Y Jesús le dijo a Marta: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Alguien necesita escuchar esta tarde esto: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Hermano, recuerde que Jesús unos minutos antes le había dicho a Marta: Marta, tu hermano va a resucitar. Y ella le dice: sí, yo sé que él va a resucitar allá en el día postrero, cuando suene la trompeta. Yo sé que él va a resucitar porque tú nos los enseñaste bien en la sinagoga. Ella no entendía que Jesús estaba hablando del presente, del ahora. Y el Señor le profetizó la fe desmedida que tenía Lázaro. ¿Cómo así, hermano José? ¿Qué está diciendo? Jesús le dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque Lázaro esté muerto, Marta va a vivir. Y habiendo dicho esto, se paró al frente de la tumba y gritó Jesús: Lázaro, ven fuera. Y tuvo que decir el nombre específico de Lázaro, porque si no lo dice, se levantan de ese cementerio todos los muertos. Porque cuando Jesús habla, las cadenas se rompen, los muertos resucitan. Oh, alabado el nombre del Señor. Y el que había estado muerto salió, atadas las manos con pies y vendas, el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desatarle y dejarle ir. Oh, hermano, la fe desmedida que tenía Lázaro, que aún estando en el Hades, en el lugar de los muertos, arriba del abismo, donde estaba el lugar conocido como el seno de Abraham o el paraíso, donde iban en ese tiempo las personas que morían creyendo en el Señor. Y ahí estaba Lázaro. Y Lázaro tenía fe porque escuchó la voz de Jesús trascendiendo la esfera espiritual, hermano, de la tierra de los vivientes. La voz se filtró, la voz de Jesús, hasta el mismo lugar de los muertos, y se escuchó allá. Tal vez Lázaro estaba allá, recostado ahí en el pecho de Abraham, todo tranquilo, todo feliz en ese lugar de descanso, y escuchó una voz que dijo: Lázaro, ven fuera. Él no dijo: no, yo estoy muerto, aquí en el paraíso yo ya estoy bien. A pesar de que estaba muerto, creía que Jesús era la resurrección y la vida. Y tal vez el padre Abraham le dijo: oye, Lázaro, ¿para dónde te vas? ¿Para dónde crees tú que vas? Y Lázaro le contesta: hasta luego, Abraham, yo estoy escuchando que la vida me está llamando. Lázaro, ven fuera. Y Lázaro volvió a la tierra de los vivientes. Cuando Jesús le dijo a Marta que el que cree en Jesús, aunque esté muerto, vivirá, lo que le estaba diciendo es: vas a ver en unos minutos la fe que tiene tu hermano, una fe desmedida, porque aunque esté muerto me va a escuchar y va a salir caminando de esa tumba. Y esto que pasó con Lázaro, iglesia, solo fue un adelanto
de lo que va a ocurrir muy pronto con los que tuvieron una fe desmedida. Aquellos que murieron creyendo en este Dios vivo y nosotros que aún estamos vivos. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo van a escuchar la voz y la trompeta y se van a levantar primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Esto, aunque suene de ciencia ficción, esto es la palabra de Dios. Y esto es real. Que el curita no te lo enseñes porque no le conviene, pero aquí se enseña lo que la Biblia dice. Y si el Señor dice y prometió que vendría por su iglesia, nosotros tenemos fe y lo estamos esperando. De cierto os digo, dice Juan 5:17, que el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dice: de cierto os digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Hermano, es que mi tía que servía, mi tía que cantaba la alabanza, o mi abuelito, mi mamá, ya se murió. Pablo dice a los tesalonicenses: ustedes no lloren como los que no tienen esperanza, porque si allá se mueren sin Cristo, ahí sí tienen que llorar desconsolador. Pero con los que mueren en Cristo, ellos se van a levantar primero cuando suene la trompeta. Póngase de pie, tenga la amabilidad. El versículo que leímos al principio: y los que creían en el Señor aumentaba más, gran número así de hombres como de mujeres. Escuche esto, por favor. Tanto que sacaban a los enfermos a la calle y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, escuche, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Yo recuerdo cuando la gente escuchaba la palabra de Dios en la iglesia o en las convenciones que hacían, o ahí en sus casas, en las devocionales o en las llamadas células, y no esperaban que los predicadores terminaran el mensaje. La gente tenía una fe desmedida y pasaban corriendo al altar. Yo me acuerdo de eso. Tal vez aquí hay gente que lleva 3, 4, 5 añitos nomás en el evangelio. Usted tal vez pensará que esto es lo normal. No. Lo normal es lo que pasaba en el libro de los Hechos. Eso era lo normal, porque cuando el Espíritu de Dios y cuando la gente creía en Dios desmedidamente, pasaban estas cosas de manera tan natural. Los enfermos se sanaban en los cultos, los paralíticos se levantaban en medio de la alabanza. Yo vi eso muchas veces. Las personas de los barrios traían a nuestros cultos pentecostales los endemoniados y eran liberados, y de paso se entregaban al Señor ellos y toda su familia. Los jóvenes hermanos de ese tiempo y los hermanos, la mayoría recibían el Espíritu Santo antes de hacerse bautizar. Y ahorita es al contrario. Se bautizan y duran 20 años luchando. Lléname. Pasan al altar y ¿cómo hablo? ¿Cómo recibo el Espíritu Santo? Y hermano, ¿dónde está tu fe? Dios no ha cambiado, pero tu fe sí. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Había una fe desmedida. Alguien podría pensar, hermano José, es que esos eran tiempos donde la gente no tenía estudio. Esos eran tiempos donde la gente era pobre, donde eran fanáticos, le creían a todos sin saber por qué. No sabían mucha Biblia, decían algunos. Pues déjeme decirle que yo prefiero ser un ignorante. Yo prefiero ser como un fanático, como lo eran mis abuelos. Porque cuánto desearía tener la fe desmedida que había en ellos. Hoy sabemos más Biblia, es verdad. Hoy hay más conocimiento. Hoy hay muchas herramientas para descubrir la palabra de Dios y para tener mucha información. Ahí está la internet, ahí está la exégesis, la hermenéutica, las herramientas de teología. Hoy tenemos maestros que saben mucha Biblia. Pero paradójicamente hay menos fe. Ellos sabían menos, pero creían más. Ahora nosotros sabemos más, pero creemos menos. Porque nuestra fe se ha modernizado.
Hoy queremos encontrarle la raíz cuadrada a un milagro. Hoy queremos usar el razonamiento lógico y humano más que la fe, que es un don de Dios. Y por eso hoy muchas iglesias están aglomeradas de masas de personas. Y sabe, la gente no es que tenga fe. La gente tiene fe cuando un hombrecito se para en un altar y le promete el paraíso en la tierra. Y le dicen: hoy alguien va a recibir sanidad. Ahora sí creo, ahora sí creo. La Biblia no me dice que eso es fe. Eso es motivación, eso es emoción. Yo le aseguro que si yo le digo, como en muchas iglesias, la gente: venga para acá, los que pasen al altar, mañana Dios los va a bendecir con ganarse la lotería. Vea, hermanos, todos pasan de brinquito de allá para acá. Si yo les prometo a ustedes y les digo: es que el Señor me ha dicho que el que primero llegue a este altar, Dios le va a dar una casa. Uy, hermano, eso está pasando afuera. Los llamados profetas. Y la gente, para tener fe, tiene que sentirse estimulada. Tienen que escuchar algo que les prometa algo. Y la fe es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que yo estoy esperando. La Biblia nos dice que Pedro caminaba, ni sabía lo que estaba pasando. Él solamente veía que había una fila en la calle donde habían paralíticos, gente postrada en los lechos, en las camas, y los ponían ahí. Tal vez Pedro pensaba: ¿y la gente por qué está haciendo esto? Bueno, yo voy a caminar. Y mientras caminaba, aquí se quejaban, pero atrás de él comenzaban a botar lechos, comenzaban a botar muletas, y la gente comenzaba a brincar. Me sanó el Señor, porque la sombra no era la de Pedro, ni tampoco era la unción de Pedro, como dice el corito. Era la fe que había en la gente. Por eso uno de mis versículos favoritos se lo voy a regalar en esta tarde. Efesios 3:20 dice: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es ese poder? La fe. Escúcheme lo que le voy a decir. Esta generación, esta última generación que estamos viviendo, yo estoy seguro que Dios va a hacer maravillas y prodigios en medio nuestro. Yo, José Realpe, estoy seguro. Tengo en mi casa un milagro llamado Nathan David Realpe. Pero quiero decirte en esta tarde: ¿cuántos de los que están aquí llevan tiempo luchando con una petición? Llevan tiempo con una enfermedad física o en el alma. Llevan tiempo esperando un milagro. Respóndeme, respóndeme. Dios, te acabo de predicar bajo la autoridad de la palabra y en el nombre de Jesús que Dios está dispuesto, Dios está disponible. Pero ¿dónde está la medida de tu fe? Y yo quiero hacer una invitación en esta tarde en el nombre de Jesús. Escúcheme lo que le voy a decir. Escúcheme lo que le voy a decir. Porque prefiero ver este altar vacío y no lleno de gente sin fe. Yo quiero decirle: aquí hay alguien. Yo no lo sé. No estoy leyéndole la mano a nadie. No soy profeta de nadie. He predicado la palabra de Dios, pero déjeme decirle: aquí puede haber alguien que necesita un milagro. Yo quiero invitarle a que pase al altar. Si usted es esa persona, pase al altar, por favor. Aquí hay alguien que está muy enfermo, pero lo disimula. Pase al altar. No se arrodille, por favor. Pase al altar en reverencia y se queda ahí puesto de pie con sus ojitos cerrados. Escúcheme ahora lo que le voy a decir. Aquí hay alguien que tiene su familia perdida en el mundo. Un esposo borracho, drogadicto, un padre de familia que no quiere nada con Dios, atado por el mismo infierno. ¿Y usted qué cree? ¿Que la voluntad de Dios es que él se pierda? ¿Usted qué va a hacer? Toque el manto. ¿Usted qué va a hacer? ¿Creerle a este predicador? No. Venga en fe.
Algo está cayendo aquí. Levante las manos, cierre sus ojos. Es tan fuerte sobre mí. Cierra tus ojos y levanta tus manos. Mis manos levantaré. Alguien va a tocar la gloria de Dios y su gloria. Alguien la va a tocar en esta tarde. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Levanta tus manos si tienes fe. Mis manos levantaré. ¿Y qué va a pasar? Y su gloria